4 de febrero fue un día que generó fuerzas que todavía están en expansión. Es un día de esos para la historia. Regresamos al estudio que se está desarrollando acá en el cuartel Rivas Dávila de Trujillo. Es un estudio improvisado, pero excelente los escenarios que tenemos acá. Para esta conversación histórica que estamos desarrollando en la mañana de hoy, para conmemorar los 25 años del 4 de febrero. Venimos conversando en el desarrollo del programa con el general Henry Rangel Silva, que fue uno de los actores fundamentales de este hecho histórico. General, hemos hablado ya de la historia, de cómo sucedieron los hechos. Por supuesto que hay muchos detalles que pueden salir, pero también vamos a aprovechar este segmento final para que aprovechemos de ver la proyección que se tiene ahora en este siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, precisamente, que viene, su génesis, surge allí en los cuarteles, y surge allí en esas aulas donde ustedes discutían y analizaban lo que pasaba en el país. Entonces vamos a ver cómo llevamos esto, qué nos queda, cómo lo proyectamos dentro de la actual sociedad venezolana. Bien, es que son como momentos históricos, y Chávez lo definía muy bien. Chávez definía por décadas incluso, definía la primera década hasta el año 89, en donde hubo una insurrección popular. Después del 89 al año 99, en donde ya los efectos de lo que pasó en esa década, del 90 al 99, se traducen en la toma del poder, en la asunción del poder, en la conquista del poder a través del voto popular, para buscar implementar lo que se había pensado, lo que se había planificado, lo que se había analizado. Después, el 99 al 2009, un elemento en donde él desarrolla su tesis del gobierno, y después al 2019, 2020, 2021. Es decir, Chávez nunca nos enseñó a ver las cosas de manera puntual. Nos enseñó a ver el pasado, pero también a proyectarlo en el presente. Nosotros estamos en el proceso de, pues, post 4 de febrero, conseguimos que la reacción popular fue extraordinariamente positiva y favorable a lo que fue la insurrección popular. Las masas ven en Chávez a ese hombre corajudo, a ese hombre que asume responsabilidades, a ese ser contrario a lo que estaba en el escenario nacional e incluso internacional. Y eso da una fuerza inmensa a lo que fue el movimiento bolivariano revolucionario 200. Eso da, una pertinencia histórica y eso como que legitima popularmente la insurrección popular del 4 de febrero, y nos plantea otros escenarios. El primer escenario que se mueve cuando estábamos en el cuartel San Carlos es el escenario de no aceptar el juicio militar como una manera de que la justicia enfrentara esa insurrección popular. Y entonces nosotros promovimos, junto con toda esa gran cantidad de personas de movimientos políticos de izquierda, de gente progresista también, de pensamiento y de accionar, que estaba centrada entre la derecha y entre la izquierda, recibimos un gran apoyo, y se plantea de que el juicio a quienes estuvimos en la insurrección militar fuera un juicio político. Y aunque a mí me impusieron el auto de detención por
rebelión militar en el grado de colaboración, algo así, con 27 años, no, posible 27 años de presidio, pues terminó en un sobreseimiento de la causa. Nosotros, un grupo ordenado por el presidente de 5 personas, decidimos aceptar que se nos impusiera el acto de detención, porque no dejamos entrar a los abogados que iban a llevarnos para que firmáramos el acto de detención. Y nos fuimos a revisar el expediente en la Corte Marcial. Esa acción de revisar el expediente nos permitió ratificar la primera estrategia de no aceptar el juicio militar como elemento, sino llevar eso al plano político. Después, bueno, vamos saliendo de manera selectiva del cuartel San Carlos, de la cárcel de Yare, y sale el comandante 2 años después y comienza, bueno, pues un peregrinaje por todo el país para reencontrarse con ese pueblo que le había dado tanto apoyo en el año 92. Y es en el año 97 que se define el hecho primero de hacer un cambio de las siglas del Movimiento Revolucionario 200 al Movimiento Quinta República. Una decisión tomada en consenso entre los que ya estaban en ese momento, que bueno, yo ahí no tenía mucha participación, y debo aclararlo, porque yo seguía siendo oficial activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y simplemente yo era el enlace del comandante Chávez para, llevar esas decisiones de orden político al estamento militar que estaba en ese momento y a los que continuaban en el estamento militar. Y se decide que la vía, a finales del año 97, que la vía para la conquista del poder no podía ser la vía insurreccional, sino la vía de los votos. Y ahí es donde se decide ir con una nueva organización política, con una nueva sigla, a la contienda electoral del año 98. Es decir, eso el 4 de febrero tuvo su proyección, su desenlace, no solamente en lo que pasó el 4, sino en esos hechos que se dan en 7 años de mucho trabajo, de mucho accionar. Todavía había que hacer mucho. Si nosotros conspirábamos antes del 92, también nos tocó conspirar antes del 99, puesto que, aunque había un gran apoyo, lo que era la Fuerza Armada, había que mantener el grupo de la Fuerza Armada perseguidos y vigilados. En este caso, teníamos que mantener la unión y teníamos que mantener ese apoyo al comandante Chávez, que siendo oficial retirado, a mí me daba órdenes como que si fuera un oficial activo y comandante mío directo, porque él me ordenaba una serie de cosas. Es decir, viene la toma del poder y viene después lo que tú hablabas, el Chávez presidente, el Chávez con las ideas renovadoras ante un sistema de gobierno netamente capitalista y burocrático. Y él da el salto hacia el socialismo es años después, porque Chávez cuando entra, no entra como el Chávez socialista, entra como el Chávez presidente, el Chávez que llega a recomponer un estado de cosas que era necesario recomponerla. Y entonces se ve en la obligación después a dar el salto a lo que fueron las raíces, los orígenes, que era buscar el socialismo, ¿no? Incluso hay que ver el Chávez constituyente, el Chávez de la relegitimación, 2006, pero hay un obstáculo. Está el paro petrolero, trastocan el sistema del gobierno, los hechos de abril. Y es a partir del 2006, entonces, que llega el planteamiento del socialismo del siglo XXI. Claro, porque ya está madurado, ya hemos atravesado también desiertos dentro del poder. El hecho del 2002, el hecho del paro petrolero, son elementos que frenan el accionar. El referéndum revocatorio del año 2004, y Chávez va viendo la manera de poder, en verdad, llevar al pueblo lo que habíamos soñado en los años 70, finales de los 70 y 80, y se da cuenta de que el modelo establecido no es el modelo
que va a permitir avanzando. Y es en el 2006 en donde él dice, vámonos por el socialismo. Socialismo que muchos de los que tenían que entenderlo, interpretarlo y practicarlo, lo vieron más como un discurso del comandante Chávez en un aló presidente, como, lo vieron más como eso, y no lo vieron como una tarea fundamental a desarrollar. Y por supuesto eso hace que no se comprenda y que no se ejecuten acciones tan necesarias como las que Chávez pensaba. Pero ese pensamiento que nos abrigaba en los años 80 se va materializando en el tiempo. Y lo bueno y lo grande del comandante Chávez, que yo siempre lo diré, de que Chávez siempre mantuvo una estructura, una columna vertebral, mantuvo unos principios. Chávez siempre, el Chávez muchacho de mayor que escribió el Libro Azul, no tiene mucha variación con el Chávez ya presidente curtido en el año 2010, 2011, en el año 2009. No tiene ninguna variación. Hay un esquema que había que desarrollar en un país y él lo mantuvo con, las tácticas necesarias para lograrlo, ¿no? En estos últimos años, ya sin la presencia de Chávez, le ha tocado a otro grupo de hombres, tanto civiles como militares, continuar el ideal de Chávez, ¿no? ¿Cómo siente usted que se ha avanzado en estos años en esa área? Bueno, sin duda que la ausencia del comandante en lo físico ha sido, un fuerte golpe para el país, más que para nosotros, para el país, más que para los del 4 de febrero, que también nos pega mucho en lo personal, particularmente. Sin embargo, el comandante se encargó de dejar escritas las cosas que habían que hacer. Cuando se va a un proceso constituyente y se cambia la Constitución, lo que Chávez buscaba era cambiar el modelo de conducción del país, y se logra la Constitución. Cuando en el 2012, viendo y sabiendo él cuál era su condición física, decide elaborar un documento que llamó el Plan de la Patria, que se llama el Plan de la Patria, es dejar líneas, dejar las tareas escritas de lo que hay que hacer para materializar cosas en su ausencia. Que nos ha tocado difícil, sí nos ha tocado difícil. Que el presidente Nicolás Maduro le ha tocado muy difícil. Mira, cualquiera que viniera después de un hombre como Chávez, de un gigante como Chávez, no le iba a tocar sencillo la tarea, porque Chávez tenía el carisma y la habilidad no solamente de conducir al grupo de personas que decidieran acompañarlo, sino que Chávez conducía a los que no decidían acompañarlo y conducía a los países que tenían influencia en la región. Es decir, tenemos un hombre con un carisma y con un posicionamiento nacional e internacional que realizaban o que hacían una influencia en lo cotidiano, en los asuntos, de los problemas del país. Y bueno, al presidente no le ha tocado fácil, a mí no me ha tocado fácil, porque yo estoy aquí en Trujillo cumpliendo una tarea que me encomendó el comandante Chávez. Y aun cuando la gente dice, no, Rangel Silva, no le va mal en Trujillo, uno tiene que permanentemente estar en un accionar. ¿Qué hemos logrado? ¿Y qué mantenemos nosotros? La unión de los del 4 de febrero. Uno que otro se ha desperdigado, pero para hacer un movimiento que comenzó en los años finales de los 70, 80, comienzo de los 80, y que estamos acá, no estamos hablando de 25 años, estamos hablando del 80, el 17, de 37 años de movimiento, comparado con los movimientos de izquierda que se desarrollaron acá, cuando desde Isaías Medina Angarita, vamos a llamarlo, la vigencia de esos movimientos de izquierda, de entonces, de comienzos de los años 50, a los años 70, mediados de los años 70 ya estaban desarticulados. El movimiento 4 de febrero, después de 37 años, es un movimiento
un grupo de personas y un movimiento que se mantiene vigente, que se mantiene unido, que se mantiene cohesionado, que es como una reserva moral. Uno no quiere convertirse en decir en el yoísmo o que nos mantenemos una posición. Es difícil, en medio de las condiciones, de las situaciones, mantener esa unión, mantener ese trabajo profundo. Este sábado estaremos en el cuartel de la montaña, este sábado estaremos unidos todos alrededor del comandante Chávez, apoyando al presidente Nicolás Maduro y siguiendo. Que hay tiempos difíciles, Mario, Pedro, sí los hay. Que nosotros en el pasado tuvimos muchos tiempos difíciles. Lo que pasa es que no eran conocidos, porque era un movimiento clandestino, que hay movimientos difíciles para la conducción del país, lo sabemos, pero nosotros tenemos la visión del comandante, de que la revolución es un hecho de largo aliento y que no se puede construir. Avanzamos, nos detenemos, volvemos a reemprender la marcha, pero lo importante es que la visión, la concepción ideológica no se pierda, que se mantenga. Y quienes ahora no se trata de un movimiento militar. El 4 de febrero, el movimiento del 4 de febrero trascendió y entonces cualquier persona, luchador social que tú veas por ahí, lo ves realmente identificado con el chavismo y con ese movimiento puro o inicial del chavismo que fue el movimiento bolivariano revolucionario 200. Gobernador, hoy, años 2015, 2016, para nadie es un secreto, no se puede obviar tampoco, pues que hay una crisis, sobre todo en el sector económico. Y basados ustedes en un modelo económico socialista, ¿cómo ven ustedes? ¿Han mirado revisar también el modelo, no para cambiarlo, sino para hacer algunas correcciones? Porque, bueno, como todo en los tiempos históricos, hay tiempos clamorosos, grandiosos y también tiempos decadentes. Sí, bueno, claro, sabemos las dificultades, sabemos que hay un hecho real y cierto, que es que nosotros no entendimos, y quizás ahora sí tengamos que entenderlo, que la dependencia petrolera es nociva para el país. Lo dijo Arturo Uslar Prieto. No estamos hablando de Hugo Chávez, ni de Rangel Silva, ni de Nicolás Maduro. Lo dijo Mario Briceño Iragorri, un gran trujillano, que la dependencia petrolera es nociva, en este caso para Venezuela, y ahí es nociva para cualquier país de la tierra. Estamos pagando las consecuencias de no haber aprovechado la oportunidad que tuvimos de buenos precios petroleros en materializar, en construir un sistema, una economía sustentable en la diversificación de la producción. Eso lo estamos pagando y nos ha tocado duro. La reducción del precio del barril petróleo ha sido determinante para esto. Y nosotros, bueno, no solamente que tenemos que tener la esperanza de que el barril de petróleo incremente, sería necesario que incrementara, pero así como que incremente, que se establezcan los correctivos en lo que es en los usos de los dineros públicos. He sido siempre guardián y custodio de que si uno tiene las asignaciones de presupuesto para hacer obras, para materializar proyectos, debemos de tener mucho cuidado en que el elemento de la corrupción penetre. Y desafortunadamente en algunos espacios, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, lo acaba de demostrar ahora en una destitución pública que hizo del presidente de Pequibén, que ha habido vicios de corrupción. Eso tenemos que mejorarlo. Nosotros necesitamos que en los momentos difíciles las condiciones éticas y morales sean las que florezcan, no la vagabundería, no la corrupción, no elementos que tienen que lo que hacen es destruir el país. Estamos en situaciones que creo que podemos ir superando en la medida que también que hayan una condición política de verdadero empuje de toda la fuerza, porque la política no la hacen simplemente los que están en el poder.
los que no están en el poder y ambicionan ese poder, también tienen responsabilidad en lo que pase en un país. Así que en épocas como el 25 aniversario del 4 de febrero, bueno, yo debo llamar a que de verdad haya un espíritu nacional para el desarrollo de nuestro país, que es necesario por siempre y que debemos mantenerlo. Siempre se ha planteado entre grandes pensadores como Mario Briceño Agorri, Arturo Arprietti y Pablo Pérez Alfonso, que era necesario sembrar el petróleo, que era necesario establecer las políticas adecuadas para crear las condiciones que nos llevaran más allá de la extracción del petróleo y de la venta del petróleo. Se ha hablado mucho pues, de que teníamos que industrializar el país, que ponernos a producir al máximo en todos los sentidos, en la pequeña y mediana industria, hacerle mucha inversión a eso, a la pequeña y mediana empresa, a crear los fondos macroeconómicos para que estabilizaran la economía del país. Y bueno, sí hubo un abandono allí que realmente nos pone en condiciones difíciles, pero que un país con un poquito que se cambie de rumbo, realmente se puede enderezar. No es difícil enderezar eso, porque son muchos los recursos que tenemos en el subsuelo venezolano. Claro, no es difícil. Y las personas de hacerlo están acá en el país, están en los cargos públicos. Lo que tenemos que es articular de manera adecuada, porque no todo lo que brilla es oro, también la gran clase industrial que se generó aquí en los años 70, abrigada por estos gobiernos de los años 70, los años 80, se convirtió también en parasitaria. Yo te produzco, pero tú tienes que darme todos los dólares que yo te pido. Y entonces cuando hay una clase industrial que pretende de que en los años 2008 el gobierno le asigne 30.000 millones de dólares para el desarrollo de su actividad industrial, de los cuales nada más utilizan para la actividad industrial 10.000 millones y los otros 20.000 son parte de un patrimonio como un cobro de sus capacidades, no podemos seguir adelante. Hay que hacer un entendimiento y hay que hacer una definición correcta de cuáles son los elementos que hay que variar en el país para salir adelante. La crisis no es venezolana, la crisis mundial también. Nosotros no podemos decir de que esta crisis está agobiando a todo el país. La crisis ahora en México, que se va a desatar producto de las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos, es una crisis que hay que mirarle las consecuencias también. La crisis que hay en Brasil, la crisis que hay en Argentina, son crisis que reflejan eso. Y son crisis benévolas, porque las crisis que hay en el Medio Oriente son crisis de sangre, crisis que llevan mucha sangre. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de ir allá y de corregir y de salir adelante. Bueno, nosotros estamos llegando al final del programa. Me gustaría finalizar con una pregunta. Usted pasó de civil a militar y de militar a civil. ¿Dónde se siente más cómodo? Aquí me siento muy cómodo. Yo creo que son etapas de la vida que uno debe de cumplir y de superar. Uno no puede andar abrazado a situaciones que ya pasan. Yo soy niño campesino, joven militar y adulto. Gobernante. Pueblerino. De pueblo. De pueblo, por supuesto. Más que gobernante, el tema del gobierno igual es circunstancial. Está en el gobierno. Lo importante de estar en el gobierno es hacer bien al pueblo que lo eligió uno, indiferentemente de lo que tenemos. De manera de que aquel muchacho que nació en Santiago, que salió de Santiago, que caminaba por estas calles, yo me la pasaba montado en este cerro que tenemos aquí atrás del Limón. El Limón, todo esto, me la pasaba yo estudiando y caminando por ahí, me iba a Molar Zamuracas allá donde es el mirador. Pues ese muchacho salió a Caracas, se hizo general en jefe, ministro de la Defensa,
estuvo y se metió en una causa revolucionaria que lo conquistó por siempre y regresa a su pueblo, más que como gobernante, como un trujillano más, dispuesto a ayudar. Así que muchas gracias al pueblo de Trujillo por ese cariño que me han dado, y que, bueno, este 25 aniversario del 4 de febrero, más allá del hecho puntual del 25 aniversario, creo que hemos hecho un programa que fue más allá de los 25 años, que fue un programa y una clase. Yo diría que ustedes están dando aquí en el periodismo también, una clase de cómo buscar los elementos realmente estructurantes de una Venezuela de que se dieron en los últimos años en este país. Muchas gracias al gobernador del estado, Henry Rangel Silva, por esta oportunidad de esta conversación que hemos mantenido a través de la televisión y de la radio trujillana, para conocer en detalle esas cosas, a veces pequeñas, pero muy importantes, que sucedieron hace 25 años y que hoy sin duda alguna se reflejan en nuestra sociedad. Quiero agradecer al comandante del destacamento por habernos prestado acá pues sus instalaciones, a todos los oficiales que nos acompañan, a todo el personal que han estado con nosotros, la gente de protocolo, de prensa, de radio, de televisión, que hemos hecho de un programa realmente que esperamos que les sirva de gran reflexión para todos. Que pasen todos buenas tardes. El 4 de febrero fue un día que generó fuerzas que todavía están en expansión. Es un día de esos para la historia.